Hola a todos, en este video tutorial vamos a ver cómo programar el sistema SCC. Es un sistema que se va a posicionar en el mercado cuando se hayan producido un número de cierres negativos o positivos consecutivos. Pertenece a la categoría de reversión a la media y va a funcionar sobre barras diarias. La estrategia va a abrir largos y cortos utilizando reglas simétricas. Vamos a ver cuáles son las reglas exactas de esta estrategia. Vamos a empezar por las reglas para abrir posiciones largas. Abriremos posiciones largas con una orden a mercado cuando se hayan producido 3 cierres negativos consecutivos y además el cierre de la barra actual sea mayor que una media móvil simple de 200 barras. Aquí interpretamos que un cierre es negativo cuando este es inferior al cierre de la barra anterior. Vamos a cerrar posiciones largas cuando se alcance una orden limitada situada en el máximo de las últimas 5 barras. Para ello vamos a utilizar el indicador MAX que nos va a devolver justamente este valor. Vamos a ver ahora las reglas para abrir y cerrar posiciones cortas. Abriremos posiciones cortas con una orden a mercado cuando se hayan producido 3 cierres positivos consecutivos y además el precio de cierre de la barra actual sea menor que una media móvil simple de 200 barras, es decir, las reglas inversas. Nuevamente aquí interpretamos que un cierre es positivo cuando este es mayor que el cierre de la barra anterior. Y por último vamos a cerrar esas posiciones cortas cuando se alcance una orden limitada situada en el mínimo de las últimas 5 barras. Para ello vamos a utilizar el indicador MIN que nuevamente nos va a devolver justamente este valor. En la siguiente diapositiva podemos ver, como ejemplo, algunas operaciones realizadas por esta estrategia. Aquí la hemos aplicado sobre el ETF SPI en barras diarias. En la imagen de la izquierda podemos ver varias operaciones realizadas de largos. Todas se hacen cuando el precio está por encima de la media móvil de largo plazo, que es la línea violeta azulada. En la imagen de la derecha tenemos varias operaciones de cortos y nuevamente vemos que todas ellas se hacen cuando el precio está por debajo de la media móvil simple. En ambas imágenes también tenemos implementados los indicadores MAX y MIN que representan el canal de máximos y mínimos y que nos sirven para visualizar exactamente dónde el Profit Target va a ser ejecutado, tanto para largos como para cortos. Por último, en esta diapositiva podemos ver los parámetros y los plots que vamos a necesitar en esta estrategia. Vamos a crear 3 parámetros. Ncierres, que nos va a servir para poder modificar el número de cierres positivos o negativos que queremos que se produzcan para abrir posiciones largas o cortas. Seguidamente tenemos periodo max-min, que nos va a servir para establecer el periodo de cálculo de los indicadores max y min. Y por último tenemos periodo SMA, que nos va a servir para poder modificar el periodo de la media móvil simple. En cuanto a los plots, vamos a crear 3 plots que nos van a servir para visualizar los indicadores de la estrategia. Mi max servirá para mostrar el valor del indicador max, mi min va a servir para mostrar el valor del indicador min y mi SMA va a servir para mostrar el valor de la media móvil simple. Tras esta introducción vamos a pasar a NinjaTrader para programar la estrategia. Ya situados dentro del editor de código, vamos a seleccionar Nueva estrategia. Desde la pantalla general vamos a añadir un nombre y una descripción a esta estrategia. En nombre hemos añadido mi SCC y en descripción vamos a poner sistema de reversión a la media basado en cierres consecutivos. Listo. En la pantalla de Default Properties vamos a dejar todo tal y como aparece por defecto, excepto una cosa. Aquí vamos a desactivar la opción Exit on Session Close para que la estrategia no cierre posiciones al finalizar la sesión. Dado que aquí queremos que esta estrategia mantenga posiciones a la noche, será necesario que esta opción esté desactivada. Seguidamente, desde la pantalla Input Parameters, vamos a añadir los 3 parámetros de la estrategia. Vamos a comenzar añadiendo el primero, que va a ser Ncierres, y que nos va a servir para poder especificar cuántos cierres negativos o positivos consecutivos queremos que se produzcan para abrir posiciones. Por defecto aquí hemos configurado 3. Bien, ya lo tenemos. El siguiente parámetro que vamos a añadir es el parámetro periodo max-min. Este nos va a servir para poder modificar el periodo de cálculo de los indicadores max y min que se van a utilizar para colocar el Profit Target. Bien, añadimos también una pequeña descripción y listo también.
Por último, vamos a añadir el parámetro periodo SMA, que nos va a servir, como hemos visto anteriormente, para modificar el periodo de cálculo de la media móvil simple. Le damos un valor por defecto de 200 sesiones. Añadimos una pequeña descripción, al igual que en casos anteriores. Y ya lo tenemos. Vamos a ordenar un poquito las columnas, simplemente para comprobar que no hay errores tipográficos y todo está correcto. Bien, por último, desde la pantalla Plots and Lines, vamos a añadir los 3 plots que nos van a servir para mostrar los indicadores en el panel de precios cuando implementemos la estrategia. El primero de ellos va a ser el plot MiMax, que nos va a servir para visualizar el indicador Max. Vamos a darle este color verde. El siguiente plot será el plot MiMin, que nos va a servir para visualizar el valor del indicador Min. Vamos a darle un color rojo. Y por último, el plot MiSMA, que nos va a servir para poder visualizar el valor de la media móvil simple. Vamos a darle este color cian oscuro y ya lo tenemos. Llegados aquí ya tendremos todos los parámetros básicos de la estrategia configurados. Vamos a pulsar sobre Generar para acceder al editor de código. Al igual que en casos anteriores, dentro del estado Defaults tenemos los parámetros que hemos configurado a través del asistente. Aquí vamos a dejar todo tal y como aparece por defecto, no vamos a añadir ni modificar nada. Dentro del estado Configure vamos a especificar cuál es el número de barras que debe tener el chart para que la estrategia pueda comenzar a operar. Vamos a establecer este valor en la propiedad barras requeridas para operar, que es esta que tenemos aquí. La copiamos y la pegamos aquí. Ok, lo correcto aquí es configurar el número de barras requerido para que todos los indicadores de la estrategia puedan calcularse correctamente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es obtener cuál es el parámetro que precisa el mayor número de barras. Aquí tenemos 3 parámetros que son ncierres, periodo max-min y SMA periodo. En el caso de este sistema es evidente que el parámetro SMA periodo siempre va a ser el mayor. Sin embargo, en otros sistemas el mayor parámetro puede no estar tan claro. Para obtener cuál es el mayor valor, vamos a utilizar el método que ya conocemos mathmax. Vamos a programar la instrucción completa y luego vamos a explicarla. Ya está. Bien, lo que hemos hecho aquí es utilizar el método mathmax de manera anidada. Aquí comparamos ncierres con el mayor valor obtenido entre periodo max-min y SMA periodo. Al utilizar este método de manera anidada, obtenemos el valor más alto de los 3 parámetros. Vamos a comenzar ahora a programar las reglas de la estrategia dentro del método onVarUpdate. En primer lugar, vamos a añadir la condición necesaria para que la lógica de la estrategia no sea ejecutada si no hay suficientes barras en el gráfico. Vamos a añadir un pequeño comentario y a continuación vamos a añadir esta línea de código. Aquí vamos a impedir que el código de la estrategia sea ejecutado cuando el número de barras que haya en el chart sea menor al número de barras que hemos calculado en la propiedad barras requeridas para operar que hemos obtenido anteriormente. Ya lo tenemos. Seguidamente vamos a programar el bloque de código que corresponde a la apertura de posiciones largas. Vamos a añadir un pequeño comentario y vamos a comenzar con ello. Para abrir posiciones largas, en primer lugar vamos a exigir que el sistema esté flat. Esto vamos a programarlo tal y como se muestra en pantalla. Y aquí configuramos flat. También vamos a abrir y cerrar llaves
para este condicional y dentro de estas llaves vamos a programar las reglas para abrir largos. Para comprobar si se han producido el número de barras negativas que buscamos para abrir posiciones largas, vamos a utilizar un bucle while. Vamos a hacerlo del siguiente modo. En primer lugar, vamos a declarar una variable que vamos a llamar x y que va a actuar como un contador dentro del bucle. Esta variable va a almacenar el número de barras consecutivas negativas que se hayan producido en cada una de las barras del histórico. Vamos a darle o vamos a establecer un valor de 0 en esta variable. Esta variable siempre va a ser reiniciada antes de entrar en el bucle while. Seguidamente vamos a programar el bucle while y en la condición que se evalúa dentro del bucle vamos a programar que el cierre de la barra x sea menor que el cierre de la barra x más 1. Mientras esta condición sea cierta, el bucle continuará realizando iteraciones o vueltas. Seguidamente vamos a sumar 1 a la variable x cada vez que el bucle realice una pasada. Esto nos va a permitir que la condición expresada en el interior del bucle sea evaluada una barra más atrás en cada una de las vueltas. Para hacer esto vamos a utilizar el operador unario más tal y como se muestra en pantalla. Ya lo tenemos. A continuación vamos a programar las dos condiciones requeridas para poder abrir posiciones largas. Aquí necesitamos que la variable x sea igual a n cierres. Si esto ocurre, significará que en la barra actual se han localizado el número de cierres negativos consecutivos que buscamos. Y también necesitamos que el cierre de la barra actual sea mayor que la media móvil simple. Esto lo programaremos tal y como lo estamos haciendo. Listo. Por último, cuando esta expresión sea cierta, vamos a posicionarnos largos en el mercado utilizando enter long. Tras programar este método, en cuanto abrimos paréntesis, vemos que nos aparecen indicaciones que debemos establecer el tamaño de la posición. En este caso vamos a poner default quantity. Esto nos va a permitir que el número de contratos pueda ser modificado tras completar la estrategia. Seguidamente vamos a poner coma y nos aparece la opción para darle un nombre a esta señal. Vamos a poner como nombre cc-, que significa simplemente cierres consecutivos negativos. Bien, llegados aquí ya tendremos las reglas para posicionarnos largos programadas. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que hacemos aquí. En primer lugar, cada vez que una barra es ejecutada, la variable x se reinicia en 0. Seguidamente, dentro del bucle while, se evalúa si el cierre de la barra x es menor que el cierre de la barra x anterior. Cada vez que esta condición sea cierta, la variable x aumentará en 1 su valor. Seguidamente, se comprueba si se han dado las condiciones que buscamos para posicionarnos largos. Si la variable x ha alcanzado un valor igual a n barras y además el cierre es mayor que la media móvil simple, entonces abriremos posiciones largas utilizando enter long. Vamos a programar ahora las reglas para cerrar posiciones largas. Vamos a añadir un pequeño comentario sobre el siguiente bloque de código. Bien, en primer lugar aquí vamos a comprobar que el sistema tiene una posición larga en el mercado. Para ello utilizamos nuevamente position market position y ahora vamos a exigir que la posición sea long. Hecho. Cuando esto sea cierto, vamos a utilizar el método exitLongLimit para colocar una orden limitada en el mercado. Fijaros que tras abrir paréntesis nos aparece una indicación de qué debemos incluir dentro de la orden. En este caso bastaría con poner simplemente el precio en el que se va a colocar la orden limitada. Si únicamente pusiésemos este precio, cuando la orden fuese ejecutada cerraría todos los contratos que llevásemos abiertos hasta ese momento. Si queremos especificar el número de contratos, podremos hacerlo justo detrás de la apertura del paréntesis. Aquí vamos a fijar default quantity de nuevo. En realidad esto no es necesario y podría ser omitido, ya que aquí queremos cerrar todas las posiciones que hayamos abierto en la estrategia. En cualquier caso, si quisiésemos cerrar un número de contratos distintos a los de la orden de entrada, deberíamos especificarlo en este punto. Seguidamente vamos a escribir coma y ahora sí, vamos a poner el precio en el que la orden será colocada. Aquí queremos que la orden sea situada en el máximo de las últimas barras. Este valor, como hemos dicho, es devuelto por el indicador max. Por lo tanto, aquí escribimos max,
Abrimos paréntesis, especificamos que el indicador queremos que sea calculado sobre los máximos, sobre high, y a continuación vamos a especificar también el periodo de cálculo del indicador. Vamos a vincular aquí el parámetro periodo max-min que hemos creado. Seguidamente cerramos paréntesis y especificamos la barra en la que queremos que se obtenga el valor del indicador, que va a ser la barra actual. Bien, seguidamente si ponemos una coma nos aparecerán dos nuevas opciones. Podremos darle un nombre a esta señal utilizando signal name y también podremos, si lo necesitamos, vincular esta orden de salida a una orden de entrada concreta. En este caso no vamos a utilizar ninguna de estas dos opciones y vamos a poner en ambos casos comillas, comillas, que equivaldría a no poner nada. Llegados aquí ya tendremos la apertura y el cierre de largos programados. Vamos a hacer una compilación rápida simplemente para verificar que todo lo que hemos hecho es correcto. Y así es, no se producen errores. Vamos a programar ahora las reglas para abrir posiciones cortas. Vamos a empezar añadiendo un pequeño comentario de lo que vamos a hacer en el siguiente bloque de código y ahora sí, vamos a ello. Dado que aquí las reglas son justo las inversas a las reglas que hemos visto para largos, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar todo este bloque de código, vamos a pegarlo y ahora vamos a cambiar algunas cosas aquí. En primer lugar, cambiamos el nombre de la variable que actúa como contador, vamos a llamarla i. También vamos a sustituir las x por is en el condicional del bucle. También vamos a cambiar el operador relacional, vamos a poner mayor. Vamos a cambiar también la x por y en esta sentencia, también en esta condición. Sustituimos también este signo mayor por menor. Y por último vamos a cambiar enter long por enter short y para terminar vamos a cambiar el nombre de la señal de entrada. Y ya lo tenemos. Vamos a programar ahora las reglas para cerrar posiciones cortas. Añadimos un pequeño comentario. Y aquí necesitamos exigir que la posición del sistema sea corta. Vamos a aprovechar este bloque de código que tenemos aquí, lo pegamos y simplemente vamos a sustituir aquí long por short. Hecho. Y si esto es cierto, vamos a colocar una orden de salida limitada utilizando el método exit short limit, tal y como lo vamos a hacer a continuación. Ponemos también default quantity. Utilizamos el indicador min calculado sobre los mínimos para obtener el mínimo de las últimas barras. Estas últimas barras están determinadas por el parámetro periodo max-min, como hemos visto. Especificamos cuál es la barra sobre la que queremos que se calcule el indicador, que es la barra actual. Y tal y como hemos visto en la orden de cierre para largos, vamos a dejar las últimas dos opciones sin cubrir. Y hecho, en este momento ya tendremos las reglas de cortos también programadas. Para completar el ejercicio vamos ahora a dar vida a los tres plots que hemos creado. Esto se hace exactamente del mismo modo que cuando damos vida a los plots en un indicador. Aquí vamos a coger el nombre público de la serie que corresponde al primer plot, que es mimax, y vamos a albergar aquí el valor del indicador max calculado sobre máximos. Lo haremos como se está mostrando en la pantalla. Y hecho. Seguidamente vamos a dar vida al plot mi-min, albergando aquí el valor del indicador min calculado sobre mínimos. Ya lo tenemos también. Y por último vamos a dar vida al plot mi-SMA vinculando el valor de la SMA.
ponemos el periodo, especificamos también la barra sobre la que será calculado el indicador y ahora sí, listo. Ya tenemos el ejercicio totalmente completado. Lo compilamos, vamos a ver si hay algún error. Vemos que no hay errores y vamos a simularlo sobre un activo para ver qué es lo que tenemos. Abrimos el Strategy Analyzer. Vamos a ampliar un poquito esta ventana. Seleccionamos en estrategia el sistema que hemos creado. Vamos a dejar los parámetros que aparecen por defecto en la estrategia. El activo vamos a seleccionar el SPI y vamos a configurarlo en barras diarias desde enero de 1996. Vamos a dejar el resto de parámetros tal y como aparecen por defecto y le damos a realizar el backtest. Aquí vemos que el sistema muestra resultados positivos. Vemos, por ejemplo, que tiene un profit factor de 1.9, lo cual no está nada mal como punto de partida para una estrategia. Y también vemos que hace en total 235 operaciones. Más del doble de estas operaciones son hechas del lado largo. Vamos a ver ahora algunas operaciones hechas por esta estrategia a modo de ejemplo. Nada más que abrimos el chart, podemos ver que los tres plots de la estrategia se muestran correctamente. También podemos ver cómo el sistema cambia de régimen abriendo posiciones en la dirección de la tendencia principal. Por ejemplo, estas operaciones que se realizan aquí son de cortos, ya que el precio se encuentra por debajo de la media móvil simple. Y estas otras que tenemos aquí son de largos, ya que el precio se encuentra de manera opuesta por encima de la media móvil. A medida que nos desplazamos por el histórico, podremos ver todas las operaciones hechas por la estrategia. Vamos a ver ahora el gráfico del Equity Curve. Vemos que muestra una curva ascendente y sin grandes drawdowns. Tal y como hemos visto en el curso de operativa con ETFs, los ETFs sobre índices norteamericanos tienden a revertir a la media en base diaria. Por ello, las estrategias de este tipo tienden a obtener buenos resultados cuando se simulan sobre datos históricos. También podemos ver, por ejemplo, el Equity Curve para largos y para cortos. Aquí podemos ver que la curva para cortos no es buena y prácticamente la mayor parte de la rentabilidad ha sido obtenida por la pata larga. Bien, desde el apartado de periodo también podemos cambiar la periodicidad con la que se muestran los resultados. Podemos configurar, por ejemplo, mensual o anual. Bien, para finalizar me gustaría comentar algo muy importante. Aunque la curva de esta estrategia es ascendente, es fundamental recordar que el propósito de este ejercicio no es mostrar ni mucho menos un sistema para comenzar a operar, sino únicamente aprender a programar. Nosotros no recomendamos operar directamente con ninguno de los sistemas vistos en este curso. Únicamente deben tomarse como ejemplo para ver cómo programarlos. En algunos casos, algunos sistemas pueden mostrar un buen comportamiento inicialmente, como ocurre por ejemplo en este caso. Cuando eso sucede, os recomendamos continuar trabajando sobre estas ideas para construir estrategias más refinadas y sobre todo que se ajusten a vuestra propia personalidad. Eso es lo más importante para que la estrategia pueda ser seguida en el mercado real. Bien, esperamos que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.